Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar con los 5 ganadores de la jornada de jóvenes investigadores de Litesa. Han sido 5 ellos los seleccionados entre más de 60 que presentaron su tesis doctoral. Y bueno, tengo aquí conmigo a Diego Rollo, Ignacio Álvarez, Víctor Mercader, Jack y Laura Paz. Bienvenidos a todos y enhorabuena por ganar este premio. Muchas gracias. Y vamos a comenzar con Jack, formas parte del grupo de M2BE. Y bueno, tu proyecto de investigación se llama Cuantificación de la migración de células T en condiciones confinadas y 3D. Sí. Venga, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estás investigando? Bueno, pues básicamente estamos estudiando un poco lo que es el sistema inmunitario, es decir, estas células del organismo, de nuestro organismo, que su función es defendernos contra patógenos como pueden ser bacterias o virus, o incluso células tumorales. Entonces esto es lo que se conoce como la respuesta inmunitaria, es decir, cómo nuestro cuerpo se defiende contra agentes extraños. Y para ello, pues nuestro organismo requiere de lo que se conoce como la migración, es decir, las células son como células que van patrullando por nuestro organismo y cuando encuentran a un agente que es exógeno, pues lo eliminan. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en el grupo es utilizar unos dispositivos de microfluídica, por ejemplo, como este de aquí, como María explicó en el vídeo de microfluídica que hizo ya hace un par de meses. Y básicamente, pues, digamos que desde un inicio siempre se ha estudiado mucho cómo afectan los factores bioquímicos, es decir, las moléculas, la inflamación, en los tumores, pero no se ha hecho tanto hincapié en lo que es el factor biomecánico, es decir, cómo influyen las tensiones, las deformaciones, la microestructura del tumor. Entonces, básicamente, usamos estos dispositivos en el cual introducimos nuestras células y estudiamos pues, cómo las células interactúan y cómo les afecta, digamos, la matriz que estamos simulando del tumor. ¿Y todo eso lo simuláis en este dispositivo? Sí, además la gran ventaja de esto es que como utilizamos microlitros, entonces el gasto reactivo es mínimo. Y además, como podemos controlar las condiciones de temperatura, oxígeno, humedad, pues estamos recreando, digamos, lo que es el microambiente del tumor. Muy bien, pues muchas gracias, Jack. Y bueno, pasamos a Laura, que formas parte del grupo TMLab, también de la División de Ingeniería Biomédica, como Jack. Y bueno, tu proyecto se llama Modelo Biomimétrico In Vitro de Isquemia Cardíaca. Sí. Cuéntanos en qué consiste. Bueno, pues yo estudio la isquemia cardíaca, ¿no? Que es el momento en el que pues, un vaso sanguíneo de los que irriga el corazón se bloquea y entonces la sangre no llega al tejido y eso pues, trae toda una serie de consecuencias, ¿no? Que a veces puede derivar en un infarto. Y nosotros lo que intentamos, pues similar a lo que contó Jack, es reproducir esto en un cultivo in vitro en un laboratorio. Porque claro, clásicamente se han hecho cultivos en los que ponías una célula, un tipo de célula, ¿no? En una placa de cultivo, la típica placa de Petri que ha visto todo el mundo. Pero claro, esto no se parece en nada como realmente la célula está dentro del tejido cardíaco, con las contracciones que se producen en el corazón, con los gradientes que se forman desde la zona sana, por así decirlo, a la zona en la que no está llegando el oxígeno ni los nutrientes y se están acumulando las sustancias de desecho de las células que no pueden ser eliminadas. Entonces todo esto genera un ambiente muy tóxico para la célula y esto es muy difícil de recrear en una placa en dos dimensiones. Entonces en mi caso, en lugar de utilizar microfluídica, lo que hago es cultivar las células en pelotas, como si fueran en pelotas, agrupaciones de células y de esta forma pues podemos generar ese gradiente desde el exterior donde están en contacto con el medio de cultivo y sería como la zona sana del tejido al interior donde pues el oxígeno, los nutrientes no están llegando tan bien y de esta forma pues podemos recrear de una forma más realista lo que estaría ocurriendo en un infarto. ¿Y cuánto tiempo llevas? Porque me parece que ya terminas, ¿no? Sí, bueno, de eso sí. Este ha sido como la última parte de mi proyecto. De hecho, eso sí, terminó la semana que viene defendiendo la tesis. Y realmente esto ha sido como el punto final, porque realmente mi tesis de lo que iba era de terapia celular para tratar el infarto del miocardio. Y esto ya era como el punto final de decir, bueno, hemos desarrollado unas terapias, pero necesitamos un modelo donde estudiarlas. Bueno, pues ahora pasamos a Víctor Mercader, del grupo CREER, de la División de Procesos y Reciclados.
Y bueno, estás investigando en la metanización mejorada asistida por absorción de CO2 en un reactor catalítico bimetálico de lecho fijo. A ver, ¿qué es esto de catalítico bimetálico de lecho fijo? Cuéntanos. A ver, hay muchas palabras un poco raras ahí. A ver, lo primero, lo que trabajamos en nuestro departamento, muchas cosas, ¿no? Porque somos de medio ambiente, etcétera, pero en particular nosotros estamos intentando trabajar en maneras de buscar energías alternativas y cómo almacenarlas. Entonces, ahora estamos en auge el hidrógeno, como ya lo habéis oído mil veces, porque tiene muchas ventajas, disminuye la cantidad de CO2 que emites a la atmósfera, etc. El problema del hidrógeno, dos, básicamente, transportarlo y almacenarlo. Y esos problemas son muy grandes porque tienes unas limitaciones bastante importantes. Entonces, nosotros lo que intentamos es transformarlo en un vector energético más estable y más fácil de almacenar, como es el metano. Entonces, por eso lo de metanización, ¿no? Es transformar el CO2 en metano. Entonces, lo de catalítico viene porque esa reacción es muy lenta. Entonces, la manera que tenemos industrialmente de coger y agilizar esos pasos es poniendo un catalizador que hace que sea más rápida la reacción. Porque si no, una cosa que nos lleva minutos en el laboratorio llevaría años. Entonces, eso por otra parte. Y lo que sucede con este tipo de tecnologías básicamente es que son muy caras. ¿Por qué? Porque los catalizadores tienen metales que de normal no son muy baratos. Y por otra parte, el diseño de los reactores es bastante complicado y bastante caro. Entonces, lo que intentamos desde el punto de vista ingenieril es trabajar en lo que es limitante a la hora de industrializarlo. Entonces, nosotros buscamos otros materiales que sean más baratos, como cambiar en lugar de rutenio o platino otros tipos de catalizadores que son muy caros, usar níquel o hierro que están en la naturaleza y, por otra parte, diseño de reactores para que sean más fáciles de escalar, más fáciles de llevar a nivel industrial y meter otros sólidos en el reactor que hagan todavía más eficiente el acceso de una molécula a la otra para reaccionar. Y de ahí viene el absorbente de CO2. Entonces, al final, un poquito el resumen es intentar que sea viable a nivel industrial. Queremos pues, solucionar un problema que es el problema del almacenamiento de energía y que sea verde. Entonces, un poquito pasamos. ¿Y cuánto tiempo te queda? Se supone que 2 años, pues este es mi segundo año. Entonces, 1 o 2 años, si somos optimistas, pero vamos lo que haga falta para que acabe la tesis bien. Entonces, pues muchas gracias y bueno, pasamos a Ignacio Álvarez del Grupo de Electrónica de Potencia y Microelectrónica. Tú estás investigando en un sistema portátil de calentamiento por inducción para la desinfección de prótesis ya implantadas, ¿no? Sí, este es un proyecto que surgió en colaboración con el Hospital de la Paz de Madrid y al final, claro, contactaron con nosotros porque aquí en Zaragoza es donde se desarrolló la patente de la inducción, las cocinas de inducción que hoy en día están en casi todos los hogares. Y claro, pues tratamos de aplicar esta tecnología de la inducción a otro campo, en este caso el campo biomédico. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que hoy en día cada vez más y más personas pues sufren problemas de articulaciones y tienen que recurrir a prótesis, principalmente pues las más típicas pues son de rodilla o de cadera. Y lo que ocurre con las prótesis es que al final siempre requieren un mantenimiento. Entonces, ¿por qué este mantenimiento? Porque a lo largo del tiempo se va desarrollando una capa bacteriana sobre la superficie de las prótesis que va generando pues, infecciones recurrentes y normalmente lo que se hace para tratarlo es suministrar antibióticos o antisépticos al paciente para disminuir la velocidad de crecimiento de esta bacteria, pero no destruirla. Y lo que se hace luego es una intervención en cirugía abierta para limpiar la prótesis o, si la infección está muy avanzada, retirarla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se ha pensado? Como las prótesis están hechas de un material ferromagnético, es por medio del calentamiento por inducción, con un sistema portátil, calentar la superficie de la prótesis y por hipertermia, es decir, por alcanzar una alta temperatura que viene a ser 50 grados, tampoco es mucho más, la propia bacteria que está en contacto con la prótesis acaba muriendo. Entonces, el principal objetivo de este proyecto sería que el día de mañana este tipo de intervenciones fuesen sin cirugía abierta. Directamente tú, por el calentamiento por inducción, calentar el interior calentar la prótesis que está en el interior de, en este caso, por ejemplo, la rodilla del paciente y eliminar esa capa bacteriana sin tener que ser un proceso tan invasivo. Es un proceso que aún está en fase de investigación, o sea, tenemos una patente, varias publicaciones y se está en proceso de contactar con alguna empresa para que lo comercialice, pero como todos sabemos, al final los procesos quirúrgicos en personas al final siempre tienen que pasar muchas fases para que puedan ser llevados a cabo en la vida real.
Actualmente hemos hecho distintos experimentos in vitro pues, con unos discos ferromagnéticos que están hechos del mismo material que la prótesis, se les ha infectado con esta bacteria y entonces hemos visto unos resultados bastante prometedores. Pero lo que digo, hay que ser conservadores y poco a poco hasta que pueda realizarse dentro de las personas. ¿Y tú cuánto tiempo llevas investigando? Pues actualmente llevo 3 años de tesis y siendo optimista me gustaría terminar el año que viene, pero bueno, esto nunca se sabe. Bueno, muchas gracias Ignacio y ya terminamos con Diego Rollo del grupo Graphics and Marine Lab. Y bueno, tu tesis se llama Espejos virtuales, imágenes y líneas de visión más allá del tercer rebote. Pues más o menos de lo que trata todo esto, lo que trata mi tesis y lo que trabajamos en el laboratorio, trata de construir algoritmos que tú puedes implementar en un ordenador que permiten a ese ordenador ver más allá de donde puede ver el ojo humano. Pues por ejemplo, permitiría a un ordenador ver detrás de una esquina. Y esto puede tener aplicaciones en la vida real, pues imagínate un coche autónomo que está conduciendo por una carretera y el coche autónomo igual se le va a cruzar un ciclista y este coche se daría cuenta mucho antes de lo que se puede dar cuenta un humano de que ese ciclista está alrededor de la esquina, va a chocarse con el coche y podría frenar antes de tiempo. O por ejemplo en operaciones de rescate, pues el operario que está intentando buscar a gente puede decir, vale, voy a buscar detrás de aquí porque físicamente no puedo acceder, pero igual mi ordenador sí que puede hacer una imagen de lo que hay escondido ahí detrás. Y la idea general de cómo funciona todo esto es analizar el transporte de luz, analizar cómo viaja la luz y cómo interactúa con toda la escena. Entonces lo que hacemos en el laboratorio y lo que hago también para mi tesis es analizar el transporte de luz y intentar capturarlo de alguna forma en el ordenador y tratar esos datos, aplicarles un algoritmo que formen, o al final acaben formando una imagen. Entonces la idea de cómo funciona todo esto es que capturamos la luz que llega a una pared. Y puedes pensar que una pared como si fuera el sensor de una cámara, porque una cámara al fin y al cabo también hay fotones de luz que acaban tocando con lo que es el sensor de la cámara. Pues tratamos a una pared como si fuera el sensor de una cámara. ¿Qué pasa? Que una cámara convencional tiene una lente que es capaz de guiar cada fotón a donde tiene que llegar para que forme una imagen bastante clara. Entonces lo que hacemos nosotros es como dentro del ordenador construir esa lente, hacer el mismo efecto que hace una lente en el mundo real, pero nosotros programándolo en el ordenador para que capturando una pared seamos capaces de formar una imagen clara de lo que esa pared está viendo en la esquina. Y concretamente lo que trata este trabajo de espejos virtuales es que al fin y al cabo la pared que estoy hablando es una pared difusa, es decir, que cuando llega la luz rebota en todas las direcciones y ilumina toda la escena. Pues intentamos esas paredes difusas y nos hemos dado cuenta que también dentro de un ordenador se pueden comportar como si fueran un espejo. ¿Y qué pasa? Que si ya juntas el hecho de que una pared se puede convertir en una cámara, que la podemos convertir en un ordenador, con que una pared es un espejo, resulta que puedes tomar una fotografía de objetos que están reflejados y esto permite al ordenador llegar todavía más lejos y tomar una fotografía de objetos que estaban reflejados, estaban en lugar de detrás de una esquina, pues detrás de 2 esquinas que están todavía más lejos. Y en general esto permite a todos estos algoritmos de imagen por ordenador llegar todavía más lejos y ser capaces de tomar imágenes de algo que antes no era posible tomar una imagen. Y todo esto que he mencionado de conducción autónoma y operaciones de rescate y mucho más se pueden ver beneficiados por esto. Muy bien, ¿y tú en qué punto estás? ¿Cuánto tiempo llevas investigando en esto? Pues ahora mismo estoy en mi segundo año de tesis y bueno, como han hecho los demás y todo va bien siendo optimistas, en otros 2 años podría defender la tesis. Bueno, pues muchas gracias a todos chicos, os deseo mucha suerte en lo que os queda y que sigáis investigando en lo que os hace felices y que vaya muy bien. Muchas gracias.